Retomamos entonces en nuestra escuela dominical el estudio que venimos trayendo del libro de Isaías. El pastor David la semana pasada ya nos ubicó en el resto de los profetas del sur. Nosotros retomamos entonces hoy que mientras estos reyes, Uzías, Acab, Jotán, estaban reinando, el Señor estaba usando en el sur al profeta Isaías para dar su mensaje. La división general del libro de Isaías, la más general que podemos tener, consta de 4 partes. Ya hemos estado viendo la primera. La primera sección es del capítulo 1 hasta el capítulo 12 y se desarrolla un ciclo que se va repitiendo. Nosotros estuvimos viendo las últimas semanas cómo era ese ciclo. Comenzaba con los buenos propósitos de Dios, luego narraba el pecado del pueblo, el juicio consiguiente por ese pecado y en último lugar se le daba esperanza a un remanente. Un tema que se fue desarrollando en los profetas del norte como Miqueas, Oseas, Joel, eso ya lo vimos, y que Isaías también en el sur está hablando de este tema. Nosotros, como ya dije, en varias semanas vimos esta primera sección del capítulo 1 hasta el capítulo 12. La segunda sección del libro de Isaías se puede contemplar desde el capítulo 13 hasta el capítulo 27. Se refiere al juicio de Dios sobre las naciones que ha usado para disciplinar y castigar a su pueblo. Esta va a ser la sección que vamos a ver el día de hoy. Ahorita entramos en ella. La tercera sección del libro de Isaías consta desde el capítulo 28 hasta el 35. Él hace una aplicación de las 2 secciones anteriores, el ciclo que se va repitiendo, al declarar todas las desgracias, el juicio que sobrevendrán sobre todos los que hagan el mal, tanto en las naciones como en el propio pueblo de Judá, y al ofrecerles esperanza a aquellos que pongan su confianza en el Señor. Uno de los detalles importantes de esta sección es que nosotros recordamos que el pueblo judío para este momento él considera que es el pueblo especial de Dios. Para ese momento ciertamente había unas promesas que Dios le ha hecho a Abraham y que ellos obviamente en virtud de esa promesa, pero en vez de aprovechar el privilegio, lo que hacían era más bien abusar de ese privilegio. Y ellos decían, bueno, si va a haber un momento en que Dios se va a encargar de todo el mundo y nos va a vindicar como su propio pueblo. Pero ojo, Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento, y eso es lo que hemos estado viendo, ha estado explicando que ya va. El pueblo de Dios es aquel que obedece su palabra. Aquel verdadero pueblo de Dios. Podríamos decirlo de esta manera. Había un Israel físico, que eran todos los judíos, todos los descendientes de Abraham, pero ahí mismo en el Antiguo Testamento había un Israel espiritual. Ese era el verdadero Israel de Dios. Había un Israel físico, los cuales tenían las marcas de ser, entre comillas, pueblo de Dios. ¿Cuál era esa marca? Ser descendiente de Abraham y la circuncisión sobre todo. Entonces aparentemente, podría decir, un ejemplo, yo nací de mi padre judío, me circuncidaron, eso da la señal de que Dios, tengo la bendición de Dios y soy del pueblo elegido de Dios. Yo vivo como me da la gana. Yo vivo sin temer a Dios, no hago lo que Él quiere, no soy un verdadero convertido al Señor. Recuerden que Isaías ha fustigado inclusive las fiestas solemnes. Esta gente hacía los ritos como se les demandaba, hacía las cosas correctas, pero no tenían un corazón correcto, lo cual el Señor dice, no, eso no vale para mí. Entonces, en medio del Israel físico, había un Israel espiritual. También habían apóstatas. Recordemos también que ya Elías había actuado también en el pueblo de Israel en el norte, y que el Señor le dice, pero Dios mío, Elías como frustrado, deprimido, de que no hay una conversión masiva del pueblo de Israel, porque él ya ha hecho tremendas señales entre el pueblo, y él está deprimido, prefiere morirse, y el Señor le responde, yo tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Es decir, dentro de ese pueblo que tuve físico, que no es mi verdadero pueblo, hay un
verdadero pueblo, el invisible. Esta verdad se aplica, hermano, en el nuevo pacto, completamente. La Biblia nos enseña, y es en el Nuevo Testamento. Esta no es una cosa como una reliquia antigua que vamos a tener como un museo. Eso es una realidad inclusive hoy con la iglesia de Dios. Las personas hoy tienen las marcas externas o pueden ostentar las marcas externas de pertenecer, entre comillas, al pueblo de Dios. Soy cristiano, puedo decir. Voy a una iglesia evangélica. Estoy hoy sentado aquí. Está aquí predicando en un púlpito. Parece cristiano. Se pueden poner corbatas. Hoy no la tengo por lo que ya expliqué. No es que estoy criticando la corbata. Pueden usar la Biblia completa. Anda caminando, tú ves a alguien con su Biblia, probablemente sea un hermano en Cristo, probablemente no. Usan faldas o pantalones. Usan franelas que Jesús, mi Salvador. El carro también tiene a Jehová Todopoderoso. Todas esas cosas son marcas externas, no son malas en sí mismas. No estoy haciendo una crítica, estoy poniéndonos en contexto. Esa cosa, esas señales, esa franela, decir soy cristiano, estar en la iglesia, son marcas externas que ciertamente dan a entender que alguien es cristiano. Pero dentro de la iglesia física hay una iglesia invisible, que es la que Dios conoce personalmente. Conoce al Señor, a los que son suyos, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, nosotros debemos reflexionar, medirnos, dejar que Dios a través de su palabra nos enseñe y nos refleje las marcas espirituales, las marcas internas que dicen quién es el pueblo de Dios verdaderamente, más allá de nuestra confesión, de nuestras palabras, de estar aquí. Por supuesto, siempre vamos a desear asistir a la iglesia cada domingo. Eso es una marca de un verdadero creyente. Todo verdadero creyente se congrega en una iglesia local. Todo. Las personas que digan que son creyentes y teniendo el acceso, la posibilidad de congregarse y no lo hace, está dando una señal muy, la palabra sería importante. Importante, ¿por qué? Porque probablemente no es verdadero pueblo de Dios. No lo es. Y también con aquellos no significa que no se luche. Pablo luchaba contra el pecado. Hacía a veces lo que no quería. Cualquier verdadero santo tendrá esa lucha también. El obispo Juan Carlos Rael decía, el hombre más santo, él decía, la santidad y la humildad están unidos, no pueden ser separadas. Pero él decía, el hombre más santo de la tierra siempre se quejará de su pecaminosidad. El hombre más orgulloso, más humilde, se quejará siempre de su orgullo. Así es como verdaderamente se pueden ir viendo las marcas espirituales. Marcas espirituales. No pida, ¿cuáles son las 3 marcas? No, hermano, toda la Biblia está llena de eso. El congregarse, el aprender, el estudio personal, el aprender la palabra de Dios, el usar los medios de Dios, nos dicen, nos empieza el Señor a mostrar cómo se comporta el pueblo de Dios. Por eso en esta sección es importante, porque va a venir un juicio sobre las naciones paganas. Sí, Dios juzga a los paganos, pero también Isaías dice, no, pero eso están también aquí entre nosotros, Judá. Y de allí va a salir un remanente. Ese es el tema. Es un tema que va a resaltar mucho en todo el libro de Isaías. La 4ª sección de este libro está el capítulo 36 hasta el 39. Es una sección histórica que sirve de ilustración
a los principios de juicio y esperanza tal como los aplica Dios a la historia del mundo. Comienza a hablar de personajes o unos acontecimientos como vimos en Isaías 7 acerca de Acab. El Señor empieza a demostrarle, en el capítulo 7 nosotros podemos ver, o el tema es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios en que Él actúa según su carácter y lo que ha dicho en su palabra. El contraste está, esa fidelidad de Dios, con la infidelidad de Acab, que es un rey pagano o un rey apóstata, pero que a pesar de que se merecía la destrucción, recordemos que los sirios y el rey del norte de Israel vienen a invadirlo y él no tiene absolutamente escape y él es apóstata. Aún así, Dios, por su fidelidad a sus promesas a Abraham, protege a Judá. No en virtud de que Acab era muy bueno, ni se lo ganó, nada de eso. Era en virtud de que él era fiel y él iba a cumplir su promesa a su pueblo. Y él los protegió en ese momento. Sin embargo, el juicio iba a venir, pero para ayudar a su pueblo. La quinta sección va del capítulo 40 hasta el 66, está dirigido al remanente y desarrolla el tema de la esperanza que se ha estado tratando en todo el libro. Todas las secciones, juicio, misericordia, buenos propósitos, pero entonces había un mensaje de esperanza en medio del juicio. Por eso son tan pertinentes las palabras del profeta, que Dios como tú, que perdona la iniquidad, que es misericordioso. Esto, hermanos, es muy importante. Cualquiera de nosotros, cualquiera que no haya vivido de acuerdo a su vocación, a su llamado, que haya estado involucrado en cualquiera de los pecados más abominables que puedan haber, hay dos palabras para ti. Uno, viene un juicio de Dios. Dos, en medio del juicio hay esperanza si te arrepientes. Si te arrepientes. Abordemos entonces lo que vamos a tratar el día de hoy con el capítulo, la segunda sección que va desde el 13 al 27. No vamos a ver esta sección en detalle como lo hicimos con la primera sección. Lo que pasa es que el mensaje de la primera sección quería que nos calara muy bien dentro del corazón. Vamos a ver estos aspectos de manera más general, porque debemos avanzar más en los restos de los libros del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos detalles más destacables. Como dijimos, esta sección se refiere al juicio de Dios sobre las naciones que Dios ha usado para disciplinar y castigar a su pueblo. Pero, interesante, uno de los capítulos más conocidos y tratados por la comunidad evangélica es Isaías 14, el pasaje que tradicionalmente se ha interpretado como la caída de Satanás. Vamos a Isaías 14. Vamos a leer estos versículos y a medida de la clase vamos a ver el contexto de los versículos. Capítulo 14, versículo 12. Dice la Biblia, sígueme con su vista. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo hollado. Esta sección se ha tratado muy comúnmente para hablar de la caída de Satanás.
se compara también o se contrasta con Lucas capítulo 10, cuando el Señor está hablando con los discípulos y ellos le están dando el reporte de la misión que les había él enviado, y él les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Otro pasaje también se han usado y se ha llegado, la interpretación más común es que, bueno, eso es una profecía hacia el diablo. Hemos estado viendo, hermanos, que en cuanto a las profecías, nosotros debemos tener cuidado sobre las interpretaciones, y que muchas de las cosas que se mencionan deben tener su cumplimiento en aquellas personas a las cuales iba dirigido. El subtítulo que tiene cada Biblia, si la suya es como la mía, los subtítulos de la Biblia la Biblia no se escribió con subtítulos. Los subtítulos son notas de las editoriales para facilitar la lectura a aquellos que leemos actualmente la palabra de Dios. En algunas ocasiones los subtítulos son muy pertinentes, porque sí realmente nos ubican. En otras ocasiones más bien cortan la idea y no se entiende el flujo del pensamiento del autor. Pero en esta ocasión definitivamente sí nos ubica. Y aquí está el Señor a través de Isaías profetizando o haciendo un anuncio sobre el castigo, como acabamos de ver, porque es el tema de toda esta sección del libro. Un castigo sobre los reyes y las naciones que han estado oprimiendo al Israel de Dios o al Judá de Dios. Entonces, en primer lugar, la profecía es acerca de Babilonia, no es hacia Satanás. Vamos a entender o vamos a ver argumentos del mismo contexto sobre por qué podemos llegar a esa conclusión. Capítulo 14, versículos 3 y 4, dice de manera explícita que el siguiente oráculo, o sea, el siguiente juicio, va dirigido al que gobierna a Babilonia, un opresor, un rey que conquistó otras naciones. Es más, vamos a leerlo desde el versículo 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Nuevamente, acabamos de dar la primera sección, siempre terminaba con un mensaje de esperanza, ¿se recuerdan? Ok, sí se recuerdan, ¿verdad? Ok, entonces aquí está el mensaje de esperanza, él sigue. Y lo tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que les cautivaron, y señorearán sobre los que le oprimieron. Versículo 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre de que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra ¿quién? ¿Por qué? Recuerden que en una profecía Babilonia no los ha invadido, pero se les ha anunciado, se les viene anunciando, los va a venir a invadir. Babilonia va a venir. De hecho, en el 13, que es el capítulo anterior, se hace una explicación completa sobre el juicio que Dios va a hacer, la retribución que Dios le va a dar a los babilónicos por lo que ellos le hicieron a su pueblo. Ahora, empieza el versículo 4. Pronunciaréis este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Ese opresor, ciudad codiciosa de oro, eran los reyes babilónicos precisamente que andaban invadiendo, que habían invadido todo ese sector del Medio Oriente. Versículo 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El mismo contexto nos está diciendo, se está refiriendo a una persona, a un rey. Estos reyes babilónicos. Versículo 6. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Versículo 7. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanza. ¿Por qué la tierra está en reposo y en paz? Porque Dios destronó al opresor. En este caso, el contexto está diciendo que es el rey de Babilonia, un hombre.
Cuando queda derrotado este hombre, dice en el versículo 7, las naciones se regocijan, lo acabamos de leer. Hasta los árboles del Líbano, hablando en sentido figurado, se regocijan porque ya no serán más cortados por sus proyectos de construcción. Usted no puede pensar que un árbol, la creación inanimada, va a hablar. Entonces, ¿qué está haciendo el profeta aquí, hermano? Usando una imagen simbólica propia de los profetas para ilustrar aquella alegría que precisamente se veía por lo que estaba pasando en el momento. Versículo 8. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Usted no puede tomar esa frase como literal. El profeta está hablando de una manera simbólica. El versículo 5 nos hace hacernos una pregunta importante. ¿Cómo ha desacreditado el Señor a este rey al quebrar su vara y su cetro? El versículo 5 dice, Señor, quebraste su cetro, o sea, le quitaste ese dominio que tenía sobre nosotros. Vean lo que dice, el texto indica claramente que está muerto. Él va para el Seol, el reino de los muertos. Capítulo 14, versículo 9. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos, que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Que esta sección es simbólica, es evidente. Primero porque empieza diciendo que los líbanos hablan y se regocijan. Los árboles del Líbano se regocijan. Una manera simbólica de señalar alegría. Al mismo tiempo dice que este rey murió. Va al Seol, en el lugar de los muertos, al cementerio. Pero cuando va al cementerio dice que los reyes que estaban allí se levantaron y se alegraron también. Significa que estos reyes están muertos también. Se les llama reyes. Pregunto, si estuviera hablando del Seol, el infierno, y que los reyes que Satanás había gobernado, ¿siguen gobernando en el Seol? ¿Siguen siendo reyes en el infierno? Están allí para aplaudir, para alegrarse. Mira, por fin. Bueno, Dios nos está castigando y ahora está castigando a otro que nos engañó. Todo es un lenguaje simbólico entonces. Hablando del regocijo que había porque Dios está enjuiciando a la nación que venía oprimiendo a Judá. Esa es la interpretación del texto. Otros reyes aquí se encuentran y se regocijan de que el que los derrotó haya muerto igual que ellos. No se habla en la Biblia de que Satanás murió. Se habla de que será atormentado, pero no de que murió. Y si va al infierno no es que está muerto, es que va a ser enjuiciado, porque la Biblia dice eso. Ahora, versículos 9 al 10. El 9 ya lo leímos, el 10. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Con su pompa y dignidad deshechas, los arpistas de su corte silenciados, ahora se pudre con gusanos que comen su carne. Es decir, es un cadáver. Versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Está diciendo de manera poética, se murió. No era para siempre. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, uno de los reyes babilónicos que la Biblia registra en Daniel, cómo Nabucodonosor se ufanaba de su gloria y de su poder. Por mi habilidad, por mi poder. Grandes Babilonia, toda esa pomposidad que tenían estos reyes del oriente. Entonces Isaías está diciendo, y eres un cadáver ahora. No eras tan poderoso, es lo que está diciendo. Esta descripción no describe del todo al diablo, pero sí a un gobernante humano que se exaltó a sí mismo y por lo tanto fue humillado por su arrogancia.
Esa es la enseñanza de Isaías, desde el capítulo 13 hasta el 27. Porque recuerden que estas naciones han venido invadiendo, son soberbios, son despiadados, no creen en Dios, es como dice, se tragan la tierra, insultan, ofenden, son de una manera unos soberbios, no tienen humildad, no temen a Dios. El texto inclusive, hermanos, para nuestra aplicación dice de que Dios, si tú eres una persona soberbia, Dios te va a humillar. Que si tú eres una persona soberbia, no es alguien que, bueno, voy a tener oro, poder, voy a ser gobernante, rey. No, es alguien que se cree rey. Es una persona que no se le puede decir nunca nada. No acepta corrección, no acepta ayuda. ¿Sabe que esa es una manera también de mostrar arrogancia? Cuando, por ejemplo, usted me ve necesitado, hermano, si quiere lo ayudo, yo lo puedo ayudar. No se preocupe, estoy bien. A veces se hace también como para no molestar, porque en verdad, bueno, ya resolví. Pero a veces eso es soberbio. ¿Por qué? Porque el soberbio dice, no, prefiero que no me ayude para no deberle favor a nadie. Porque no quiere después ayudar. Esa es la verdadera intención. No me moleste, quédese allí. Es simplemente para después, para no sentirte con la deuda, con la obligación de que cuando veas a alguien en necesidad, tú también lo ayudes. ¿Por qué? Porque tú eres ayudado. Una persona que definitivamente no acepta ningún tipo de consejo. Los esposos deben tener mucho cuidado, porque nuestras esposas realmente, amor, mosca aquí, allá, esto, aquello, tú con tu fastidio. Las esposas deben tener cuidado. Es cierto, porque en mi experiencia como pastor lo he confirmado. Es cierto que los hombres nos equivocamos más que las mujeres. La mujer, amén. Sí, es verdad. Pero ¿sabe qué también es cierto? La estadística dice que el 99% es así. Hermano, es verdad. Yo me equivoco mucho. Y yo trato de verdad y le pido perdón. Pero que ella se equivoque y lo admita. No. Y que pida perdón. Tengamos cuidado entonces. Claro, porque no se trata de pedir perdón. Pero es que, no, él me pide perdón a cada ratico, pero a los 5 minutos está haciendo lo mismo. Es un perdón de mentira. ¿Saben? Cada uno examine su pecado, arrepiéntase ante Dios y cambie. Amén. Pero igual trata en la relación de hermanos en la iglesia. No va a dar un consejo y crianza de los hijos. Y los hijos también. Tu hijo dio grosería, el tuyo también. Tu hijo, hermanos, quisiera comentarle, pudiera ayudarle de esta manera para criar a su hijo, su hija. Bueno, y el tuyo es perfecto. No se trata de que nos vamos a humillar o poner a nuestros hijos como ni los matrimonios, ni nada así. Aplíquelo a la manera general, como que ellos son nuestra agencia de publicidad que dicen cuán buen padre soy, cuán buen esposo soy, buena esposa, mira mi casa, ordenada, limpia, pulcra. Y nos gusta mostrar, mira mi familia feliz, piadosa, espiritual. Tenemos que tener cuidado. Ciertamente, si de alguna manera alguno de nosotros ha encontrado una bendición de ordenar su vida, su familia, a la palabra de Dios y está cosechando los frutos de eso, tenemos que entender que es por gracia y misericordia de Dios. Y que cuando yo voy a una familia, en caso de que es mi caso, lo hago, hermano, estoy haciendo lo que hicieron por mí, no estoy haciendo nada espectacular.
Y también entender cuando un hermano viene hacia mí para ayudarme, ya sea con mi trato a mi esposa, el trato a mi esposo, a los hijos, a mi vida, también entender, tener humildad y escuchar. Hermano, si usted, si ese principio de la palabra de Dios lo aprendió, gloria a Dios, vamos a orar por mí, ayúdame también a avanzar adelante. Amén. Seamos humildes, dejemos la soberbia. Porque, lea el capítulo 14 cuando sea soberbio. Es un mensaje, hermano, es un mensaje para Satanás, no, es un mensaje para ti y para mí. El Isaías 14 es un mensaje para ti y para mí. Por ejemplo, mucha gente dice, no, pero es que dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado desde el cielo hasta la tierra, caíste? Sí, pero la Biblia también dice que Israel también cayó del cielo a la tierra. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 1. Está Jeremías y luego las Lamentaciones. Las Lamentaciones de Jeremías, capítulo 2, versículo 1. Porque acuérdense que Jeremías se está lamentando que él está observando la destrucción de Israel del norte por los asirios. Entonces él está lamentándose la situación fea en la que está el país, su patria. Entonces en el capítulo 2, versículo 1, Jeremías dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a quién? A Israel. Mire cómo dice, ¿cómo? Una exclamación, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies. ¿En cuándo? En el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de las hijas de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Ustedes no pueden agarrar, nadie ha agarrado estos versículos y decir, este es un versículo para Satanás. ¿Verdad que nunca, usted si tiene tiempo en el Evangelio, nunca ha escuchado eso? Bueno, es el mismo trato con Isaías 14. Él dice que esa manera de decir, desde el cielo hasta la tierra caíste, no es que Satanás desde el cielo cayó a la tierra. Se está diciendo de que la arrogancia que te creías muy altivo, mira cómo mídelo, es una caída estrepitosa. Bueno, eso es lo que está diciendo Isaías también. El arrogante va a tener una caída estrepitosa. Es una imagen para hablar de humillación que no puede ser literal. Los cedros se alegran, los reyes muertos se espantan. Lucero, el término Lucifer o lucero, hijo de la mañana, ese lo dice Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El término lucero es una traducción de la versión inglesa King James. Los estudiosos de los idiomas originales nos explican que realmente ese término no está ni siquiera en hebreo, que fue la manera original como se escribió, ni en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. La alusión más bien es a que los reyes de Babilonia, allá en ese tiempo, igual que los del Oriente, eran reyes, los reyes, al igual que algunos otros reyes antiguos de Oriente, proclamaban ser dioses. Esos eran títulos divinos. El lucero de la mañana es como decir, yo soy Dios. Daniel 3 e Isaías 6 dice, no lo vamos a buscar por razón del tiempo, donde se nos explica cómo Nabucodonosor se ensoberbeció. Proclamarse como una deidad, tal como ser estrella de la mañana, que es lo que dice Isaías. También se llamaban la simiente del dios Sol. Otro título que se daban era la deidad del crepúsculo. Era algo común para los reyes de aquel momento. Entonces Isaías está diciendo de manera irónica, es un sentido irónico porque se está burlando de él. Tú decías, yo soy la estrella de la mañana. Tú lo que eres un estrellado. Tú te crees Dios. Oh, ¿cómo caíste del cielo, Diosito? Se está diciendo. Se está burlando de él. Isaías le otorga el título de manera
en burla despectiva, como diciendo: pobre rey de Babilonia, te alzaste hasta el cielo, pero has sido echado a tierra. Trataste de alzarte por encima de Dios, pero has muerto como un hombre. Pues decían: te moriste, eres más que un hombre. Compara esa burla similar que aparece en el Salmo 82. Es un salmo imprecatorio, de hecho, sobre los reyes terrenales. Pero mírenlo, y voy a explicar algo rápido. Versículo 1. Dios está en la reunión de ¿quiénes? De los dioses. En medio de los dioses juzga. Ya va un momento, la Biblia no dice que hay un solo Dios, pues. ¿Y cómo es que Dios está entre? Hay un Olimpo, ¿verdad? Hay un Olimpo de varios dioses, como dice la mitología griega. Bueno, pero ahí está Zeus, ahí está el otro. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis la persona de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. La palabra para usar dioses aquí también es la misma que se usa en Éxodo 22, 8 y 9, y allí se traduce como jueces. La palabra puede ser traducida como jueces de la tierra, como reyes, presidentes. Lo que pasa es que se le daba un título que era como dioses, como decir alguien que está en autoridad. El Salmo precisamente está amonestando a los reyes injustos que hacen lo que usan su poder que Dios les otorgó, la espada, para impartir justicia, pero lamentablemente lo han usado para aprovecharse. Y dice la Biblia que Dios va a juzgar eso. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Dios va a juzgar el trato que hacen los reyes, actualmente serían los presidentes. Una manera de orar apropiadamente, entendiendo la situación de nuestro país, es una oración imprecatoria. Una oración imprecatoria es que: Señor, no retardes tu juicio sobre los gobernantes malvados. Y hay una cosa, Timoteo se nos enseña a que debemos orar por los gobernantes. Si no entendió el mensaje, en Venezuela hay un gobernante que es Nicolás Maduro Moro, el presidente. Es una obligación de la iglesia orar por ellos. Ahora, no me malentiendan. La Biblia dice: para que vivamos quieta y reposadamente. Significa que nuestra oración debe ser: Señor, ayúdanos para que la manera como gobiernan el Poder Ejecutivo, que por cierto no lo conforma solo el presidente, hay una serie de instituciones que conforman, son los que gobiernan, para que como gobiernen faciliten que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Si hay alguna acción de ellos que no está facilitando eso, Dios júzgalos. Júzgalos, no retardes el juicio. ¿Hasta cuándo, Dios? Pero también tenemos que tener en cuenta que ese juicio es de acuerdo a sus ojos, no los nuestros. No los nuestros. Pero usted puede orar por nuestros gobernantes para que el Señor bendiga sus acciones buenas según sus ojos, según el poder que les confirió, para que impartan justicia. Señor, a nuestros gobernantes que hoy nos gobiernan, regionales, estadales, el poder ejecutivo, presidencial y todo, asamblea, todo eso que conforma el poder ejecutivo. Señor, de ellos, los que usan el poder para hacer justicia como tú dices que es la justicia, bendícelos. Al que usan ese poder para aprovecharse, para sacar provecho, para engañar, para gobernar injustamente, Señor, júzgalos, no retardes el juicio. Usted puede orar así.
Y así entonces el Salmo 82 nos ayuda con eso. Entonces, eso es lo que está haciendo Isaías 14, retomando el tema con Isaías 14. Todo esto nos enseña inclusive cómo orar. Sí, hermano, la Biblia, Isaías, que se escribió hace como 3000 años atrás, está más actualizado que el periódico de mañana de nosotros. La palabra de Dios nos enseña cómo comportarnos e inclusive en nuestro contexto actual. Amén. Estos son entonces el contexto de Isaías 14 para hablar de por qué, o esta es la razón, hermanos, que les comparto, usando el mismo contexto de Isaías, para notar que no se está hablando de un juicio sobre Satanás directamente, sino de un gobernante terrenal. Por cierto, no significa que realmente en el fondo vemos los pecados que también tomó Satanás. O sea, ¿qué fue lo que hizo Satanás? También creerse divino, tenía origen, era creación de Dios, se rebeló, no le da la honra a Dios, buscó ser independiente de Dios, autónomo, la esencia más básica del pecado. La esencia más básica del pecado es pretender ser autónomo, es mi propia ley, no quiero a Dios sobre mí. Con eso le digo que toda persona que se comporte así es un satánico. Así de sencillo. Satánico no es porque, me hizo muy satánico porque come carne, come gatos, se corta, se tatúa. No, esas son otras cosas que, por supuesto, son más infantiles. O que mensajes subliminales que dicen en la música y no, eso no hace nada. Una persona satánica podrá ser alguien que esté presentablemente agradable, pero que no vive de acuerdo a Dios. Eso es un satánico. Y si usted vive sin tomar en cuenta la palabra de Dios, con la palabra de Dios yo le puedo decir, usted es un satánico. ¿Qué dice la Biblia sobre Satanás y su séquito? Lo va a enjuiciar. De Dios sobre eso, que Dios va a enjuiciar eso. Me estoy explicando, hermano. Es mucho más profundo de simplemente ver, mira, la cruz se volteó, ay, Dios de Satanás, ay, está el demonio. No, es ir alineado con lo que dice la Biblia o no. Es anotarse al equipo de Dios, y si no estás allí, estás anotado en el equipo de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A quién se lo dijo? A los judíos más religiosos de su contexto. No eran satánicos, no estaban en una secta rara, secreta, no mataban niños. No, ellos estudiaban la ley de Dios. Pero como no vivían de acuerdo a ella, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿A cuántos de nosotros Dios nos diría lo mismo? Jesucristo, el Señor Jesús nos diría lo mismo. Tu padre realmente es el diablo. Y yo así. Pero esa es la verdad. Para terminar la sección, hermano, cierro ese punto sobre Satanás. Ahora, después, acuérdense que estamos en del capítulo 13 al 27, en secciones sucesivas se va hablando de distintas naciones que han tenido su papel en la historia de Israel y que con frecuencia han sido usadas por Dios para castigar a Israel. Yo estoy tapando a las personas que están, ya tenemos una hora aquí ya. Después, se habla una por una, de Filistea capítulo 14 a partir del 28, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto, todas esas naciones que en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, ellas fueron usadas como instrumento de Dios para castigarlas y que después Dios las iba a castigar a ellas. Note que así como Babilonia, estas naciones también se nombran y nadie dice luego que estas naciones se refieren al diablo. O sea, todo es algo sobre una cosa que estaba sucediendo para ese momento o que se prometía que sucedería. También, hermano, importante estos capítulos. La Biblia dice que Dios usó para castigar a naciones el poder militar de otras naciones. En el fondo, Isaías, la palabra de Dios está poniendo que todas estas cosas que suceden, inclusive injustas, no salen del control de Dios.
Pero al mismo tiempo, miren, escúchenme acá, para castigar a esta, Dios permite que esta la castigue. Pero no porque cuando castigan hacían cosas realmente malvadas. Dice la Biblia que Dios en su soberanía permitía que en su maldad ellas actuaran libremente, pero que Dios no estaba de acuerdo con esa maldad y que Dios castigaría esa maldad también. Al final lo que está diciendo es, porque así inclusive los restos de Isaías, el resto de los capítulos de Isaías dice, Dios gobierna sobre la tierra, nada ha salido de su control. Las noticias actuales, por ejemplo, nos ponen cómo el Israel de hoy bombardea y mata a niños sirios. Y nosotros podemos ver esa injusticia, ese dolor, madres llorando, niños quedando sin hogar. Bueno, hay dos cosas. En primer lugar, nosotros debemos recordar que ¿cuál es la sentencia por el pecado? ¿Cuál es la paga por el pecado? Significa que cuando muere alguien, Dios no está siendo injusto. Él está siendo justo, le está pagando lo que se merece. Muera como muera. La muerte es fruto del pecado. En este caso, se está haciendo como instrumento la maldad bélica de esta nación de Israel. Digo maldad bélica porque definitivamente hay que tener maldad para invadir o hacer este tipo de ataques. Más allá, hermanos, de que las naciones no se ponen de acuerdo, ni la ONU, ni nada de esto, para reprimir esa maldad, yo quiero decirles que a Dios no se le ha escapado esa situación. Y a pesar de que los seres humanos no pueden hacer la justicia humana, ellos no escaparán de la justicia divina. Dios va a juzgar esas muertes de sirios y de palestinos, como también de judíos que murieron a manos de un terrorista. El punto es que todo esto es simplemente la evidencia de la capacidad que tiene el hombre por el pecado. Aún así, eso no ha escapado del control de Dios. Dios sigue gobernando. Y que aquellas cosas para nosotros que nos dejan anonadados y como falta de justicia, la palabra de Dios nos consuela diciendo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Jeremías se lamentaba cómo los asirios invadieron al norte y decía, Dios mío, están estrellando a los niños de pecho contra el suelo, los están matando, nos están haciendo una masacre, porque eso es lo que hicieron esos ejércitos. Bueno, en Isaías, a partir del 14, Dios, que a pesar que Dios permitió eso con el pueblo de Israel, después dice, yo voy a juzgar eso también. Nadie se va a escapar de la justicia divina. Nadie. Hermanos, si Dios se encarga de las naciones de ese concierto de las naciones y de todo lo que sucede en cualquier lugar, y nadie se puede esconder de su escrutinio, ¿cuánto más Dios se va a encargar de aquellas cosas que ves en tu vida que son injustas? Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Hay dos cosas importantes de estos juicios a las naciones. En primer lugar, los pasajes relativos al juicio sobre las naciones se hallan intercalados con mensajes de esperanza para el remanente de Israel. A pesar de que ellos sufrían esta invasión, Dios mandaba a Isaías para darle esperanza a los que experimentaban el juicio. En segundo lugar, se puede encontrar también aquí esperanza incluso para las naciones paganas, que también serán incluidas en el reino de Dios, tal como Dios se lo prometió a Abraham en Génesis 12, capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones.
Y Dios dice, yo voy a juzgarlos a todos, y de todos yo voy a tener un remanente, la iglesia. Y Él es fiel. Él es fiel. Entonces, también esto nos da una enseñanza práctica. En medio de los juicios que debemos emitir, cuando una persona realmente se está comportando como no debe, digamos, alguien que es considerado un hermano en la iglesia y está actuando pecaminosamente, nosotros tenemos la obligación bíblica de amonestarlo bíblicamente y decirle, hermano, lo que estás haciendo está mal, y eso acarrea un juicio de Dios. Pero en medio de ese juicio que le pronunciamos, como hacía Isaías con esto, debemos dar esperanza. Pero si te arrepientes, hermano, hay perdón. En Dios hay perdón. Arrepiéntete, arrepiéntete. Nosotros siempre debemos tratar de llamar, si te arrepientes, hay perdón. Si te arrepientes, hay perdón. La conclusión de la segunda sección, y terminamos, está desde el capítulo 25 hasta el 27. Isaías, miren, observen Isaías capítulo 25. Ya estamos terminando la segunda sección. Isaías está agradecido a Dios que Dios sea soberano sobre las naciones poderosas, y Él es protector de los débiles que confían en Él. Bienaventurados los pobres en espíritu, ellos recibirán consolación. Él es protector de ¿quiénes? Los débiles. Sinónimo de humildad. Señor, yo no puedo. Ayúdame. Yo no puedo. Ayúdame. Él es protector a eso. Versículo 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso. ¿En dónde? En su aflicción. No es que le quitó las aflicciones. En la aflicción recibió fortaleza, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Es decir, vienen. Sí, los cristianos, hermanos, ser cristiano no es estar exento de problemas. A los cristianos también se les diagnostica enfermedades de muerte. Los cristianos sufren la traición. Los cristianos les pegan la inflación. Los cristianos también nos roban. También hay noticias perturbadoras. La promesa del Evangelio no tiene nada que ver, tiene que ver con que Dios se ha encargado de nuestros pecados, en primer lugar. Pero la fortaleza es que Él dice, no te voy a abandonar, te voy a fortalecer. En medio. Quiere decir, hermanos, cuando pasamos por una situación realmente triste o dura, Señor, sé mi fortaleza. Sé mi fortaleza. Ayúdame a mantenerme fiel y leal a ti sobre todas las cosas. Esa es la oración del creyente. Eso es lo que hace Isaías. Por encima de todo, Isaías alaba a Dios porque triunfa sobre la muerte en favor de su pueblo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a uno? Morir. Versículo 8 del capítulo 25. Destruirá a la muerte, ¿cómo, hermano? Hermanos, mire, bueno, hemos estado en funerales de hijos de Dios. Duele, por supuesto. Un padre, una madre, un hijo, un amigo, un hermano en Cristo. ¿Cómo nos fortalecemos? Ya se murió. Destruirá la muerte. Y 1 Corintios 15 dice que Cristo reina hasta que acabará al último enemigo, la muerte. ¿Cómo lo destruirá? ¿Cómo sabremos eso? Los muertos se levantarán. Los muertos en Cristo vivirán, serán levantados para vivir con Él. Esa es la mayor esperanza, hermano. Sí, es verdad.
una persona con una enfermedad, con una situación, podemos orar: Señor, ten misericordia, y si puedes, y si quieres, sánalo. Pero si no sana, porque Dios ha decidido que muera, sabemos que Dios ha tenido misericordia. Si murió en Cristo, lo levantará de nuevo. Lo levantará. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová, ¿qué? Lo ha dicho. Y Dios es consecuente con lo que dice. Él es fiel, Él cumple lo que promete. ¿Dónde ve este versículo otra vez, hermano? Apocalipsis. La promesa de que Dios, todas nuestras lágrimas sufridas por el dolor, por cualquier fuente de dolor, esas lágrimas, dice Dios, yo los voy a enjugar. Dios mismo nos consolará, hermano. Dios mismo nos consolará. El versículo 9 expresa la verdadera esperanza y la fe en el Señor, que pueden resumirse en el concepto de esperar en el Señor. Versículo 9: y si dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En su salvación. Pero se repite varias veces: esperar. Como muchas veces, hermano, en nuestras situaciones, vamos a hablar como el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Espera en Dios. Señor, dame fortaleza para soportar. Eso es lo que debemos orar. El capítulo 26 es un himno completo para el pueblo de Dios. El profeta se regocija en la paz que vendrá a aquellos cuya fe está puesta en el Señor. Da testimonio de su deseo de buscar a Dios. Versículo 8, capítulo 26, versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Sí, hermanos, quisiéramos que esta situación que vivimos pase. La salud, la comida, hacer colas por un pan para comer. Nos cuesta hasta comer, lo más básico. Enfermarse da miedo porque... Pero aquí, aún, el juicio de Dios, sus caminos, esto es más allá de tener las libertades de un país, vamos a poner en comillas, normal. Nuestra alma te desea a ti, Señor. Te desea a ti. Por cierto, el día domingo, Dios prometió congregarse con su pueblo. Él viene a pasar un tiempo con su pueblo. Celebra los buenos resultados del castigo infligido por Dios a su pueblo para traerlo de regreso a sí. Eso es importantísimo. Versículos 16 al 18 del capítulo 26. Jehová, miren cómo dice, hermano, presta atención, léalo conmigo, o sea, su vista. Jehová, en la tribulación, ¿qué? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es el mejor premio? ¿Cuál es la mayor bendición que puede recibir un hombre? La mayor. Dios mismo. Amén. Dios mismo. Más allá de que una casa, un carro, salud, prosperidad, dinero, la mayor bendición es tener a Dios. Isaías dice que el medio para encontrar a Dios fue la tribulación. Los cristianos pueden regocijarse en la tribulación, no porque son masoquistas, ni porque me encanta ser maltratado o hacerme el sufrido, sino que la tribulación me ha empujado a buscar a Dios. Y como lo busqué y lo hallé, entonces bendito sea Dios por la tribulación. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. El impío dice:
yo no me merezco esto. ¿Por qué permitiste que esto me pasara? No lo hacemos así, en el corazón sabe que es así, que tú lo estás haciendo así. Pero el remanente busca a Dios en oración. Versículo 17. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. La Biblia dice que Dios se va a encargar. Pero ¿sabe qué? Como decían los puritanos, el cristiano besa la vara del que lo disciplina. Cuando recibamos la aflicción, hermano, besemos la vara, besemos la mano que nos disciplina, confiados de que estamos experimentando la mano de su cuidado paternal y no su mano punitiva por juicio. Esa es la gran diferencia entre el castigo de Dios para un incrédulo y para un verdadero creyente. Para el incrédulo es la mano punitiva de Dios enjuiciándolo por no adorar a Dios. Para el creyente es el cuidado paternal de un padre que está forjando su justicia en nuestra vida. En medio de nuestra aflicción, hermano, quiera el Señor que nosotros bajemos del orgullo y besemos la vara del que nos disciplina. Padre Santo, gracias por tu palabra, nos consuela, Señor. En medio de todas las dificultades, oh Señor, ¿cuántas dificultades se pueden hablar en este salón? De las personas que estamos aquí. Oh Señor, ayúdanos por la fe mirar y ver tu mano soberana controlando todo, así como lo revelaste en el libro de Isaías. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Bendito seas tú, Señor. Digno de nuestro amor, adoración y respeto. Ayúdanos verdaderamente a ver tu mano poderosa, amorosa, misericordiosa. Porque si de algo estamos seguros es que no nos diste conforme a nuestros pecados, sino en tus muchas misericordias confiamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.